días a todos. Muchas gracias por conectaros. Vamos a empezar este webinar. Hemos dado ya 3-4 minutillos de cortesía para que la gente se termine de conectar. Mi nombre es Miguel Ángel Martín, pertenezco al departamento de Trigital. Hoy hacemos este webinar dedicado un poco a lo que es el portfolio de soluciones que tiene Sony en cuanto a monitores para postproducción, al cual tenemos hoy algunos de sus componentes al otro lado de la pantalla, al otro lado del screen, al cual les agradecemos su colaboración. Y sin más preámbulos, yo le paso ya a Ramón Larrainzar, mi compañero de Digital, el control. Informaros de que esta sesión la estamos grabando para aquellas personas que quieran luego visualizarla, compartirla con algún compañero. Y nada, deciros que también que tenéis una pestaña de chat y de preguntas para aquellas dudas o cuestiones que tengáis a lo largo del webinar. Sin más, Ramón, te cedo del control. Muchas gracias, Miguel. Como ha comentado, hoy os hemos preparado un seminario, de acuerdo, donde el protagonista, claro, es Sony y su portfolio de productos de cara a la postproducción y el etalonaje, ¿de acuerdo? Os hemos preparado esta pequeña agenda, ¿de acuerdo? Parece que es mucho, pero luego realmente veréis cómo es bastante fluida y lo hacemos rapidito, ¿vale? Una visión general nuestra, de Sony no hace falta explicar quién es. Digital en la postproducción actual, cómo nos estamos moviendo, con quién estamos colaborando. Un poco los requisitos de esta postproducción moderna que nos estamos encontrando, la metodología de trabajo en postproducción actual, ya veremos si es la tradicional, si las producciones virtuales, incluso ahí veremos de qué manera podemos enlazar un poco los portfolios de Sony en cuanto a cámaras y monitores que tienen cierta relevancia en esta nueva faceta de la postproducción. Y luego ya Sony nos contará pues todo su portfolio, las aplicaciones y flujos de trabajo que puede haber, en fin, y la gran estrella, la gran novedad que presentan ellos, que es el nuevo monitor 3110. Y sin más, ¿vale? Digital. Más de 25 años en la carretera, trabajando y con experiencia en medios de media y de vídeo. Como veis ahí un poco a la derecha, ¿de acuerdo? Aquí, ¿de acuerdo? Estos son todas nuestras secciones que tenemos dentro de Digital y donde realmente nos sentimos cómodos. Hoy hemos puesto la parte de monitoring en el medio porque es de lo que vamos a hablar, pero principalmente tenemos un área de postproducción y VFX, ¿de acuerdo? Nos dedicamos también a toda la parte de grafismo y animación, backup y archivo. En nuestra web podéis encontrar y en nuestro canal distintos webinars acerca de lo que es un backup y lo que es un archivo, ¿de acuerdo? Toda la parte que también es muy importante, de hecho estamos en unos proyectos colaborando muy importante en toda la parte de digitalización y restauración de película. Es posible que en breve os podamos dar buenas noticias de proyectos alcanzados, ingesta y monitorización y sobre todo, y en la parte derecha, de acuerdo, tenemos toda la parte de SAN y almacenamiento. Más del 80% con las empresas que colaboramos tienen contrato de mantenimiento con nosotros para toda parte de sus infraestructuras. Pero no solamente es que tengan contrato, sino que además ese contrato, de acuerdo, está con soporte, o sea, y no solamente es remoto, sino con presencia tanto en las infraestructuras de software y de hardware. Y además el servicio siempre con la calidad que nos hemos propuesto dentro de Digital. Para nosotros el servicio es mucho más importante que lo que es la venta de producto, ¿de acuerdo? El servicio siempre va asociado y está por encima de lo que puede ser esa venta. Digital en postproducción, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la postproducción? Sí que es cierto que la apuesta de Digital a día de hoy en postproducción es clarísima y es total. Estamos en un momento donde el talento creativo, la solvencia y la preparación han terminado por consolidar el mundo de la postproducción, con un presente bastante atractivo y sobre todo con un futuro bastante prometedor, ¿de acuerdo? La postproducción tiene que adoptar y adopta flujos de trabajo con instalaciones de primer nivel. Cada vez nos estamos encontrando que los clientes son más exigentes a la hora de que sus infraestructuras, por temas de validación, por temas de poder trabajar con ciertas plataformas, de acuerdo que esas tienen cada vez más exigencia. ¿Qué es lo que pasa?
que lógicamente al tener más exigencia, los puestos de trabajo que se van ejecutando, de acuerdo, tienen que ser cada vez más cualificados. Y es ahí donde nosotros estamos haciendo hincapié en la parte de la formación con las academias, los estudios, las universidades de medio audiovisual que cada vez son más especializadas y contratan y buscan gente, de acuerdo, que puedan validarse de cara a un futuro en los estudios de primer nivel que cada vez tenemos más. ¿De acuerdo? Lógicamente, trabajamos con las principales academias y escuelas que hay en el territorio. Para poder hacer y poder tener una buena formación hay que tener unas buenas herramientas. Estas herramientas claramente son software, hardware, ¿vale? Y aquí tenéis una pequeña lista de todas las herramientas que nosotros proporcionamos, no solamente a las academias y a las universidades, sino también a los estudios, ¿no? Foundry, DaVinci, pues sobre todo para color, ya sabéis, toda la parte de color para masterización y deliveries, Ericon, que es un tema muy interesante, temas de seguridad de acuerdo de toda la parte de usuarios con navegación segura para toda la certificación de TPN que ahora está bastante solicitada. Autodesk, las herramientas habituales, Flame, Maya, 3D Max, ¿de acuerdo? Requisitos y técnicos en la postproducción, ¿no? Cada vez los requisitos son mayores. Actualmente, de acuerdo, se busca soluciones que sean UHD, de acuerdo, o superiores, en masterización con un gran rango dinámico, en algunos casos también con HDR Dolby Vision y Dolby Atmos para todo el tema de audio, ¿de acuerdo? La masterización cada vez va cogiendo más importancia dentro de lo que es el proceso de postproducción moderna, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que siempre en estos casos el flujo de trabajo tiene que tener una buena gestión de color. ¿Qué permite esto? Pues permite disponer de imágenes que sean consistentes en todas las fases de producción, saber que todos estamos trabajando en el mismo espacio de color y que tanto ejecutivos, productores, creadores, pues estamos viendo lo mismo o están viendo lo mismo. ¿Esto qué permite? Ahorrar tiempo. Si ahorras tiempo, ¿qué ahorras? Coste. Esto es importante teniendo en cuenta cómo está actualmente todas las partes de producción. Es cierto que la producción es importante a día de hoy, que hay muchas producciones en cartelera y en la cartera, de acuerdo, y que vendrán. Pero los costes cada vez son más rigurosos. Por eso ya veremos otra figura muy importante dentro de las producciones, como es el director de producción. ¿De acuerdo? Lo más importante para poder trabajar es poder, al final y al cabo, poder trabajar con cualquier software, con cualquier hardware que te permita hacer todo el proceso de inicio a fin, de acuerdo, de manera consistente y con especificaciones técnicas acordadas. Fijaros que también dentro de la masterización al final, bueno, pues se le exige que tenga un acabado determinado que hay que entregar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí también es importante todos los requisitos técnicos. Lo que hablábamos antes, la metodología de trabajo en la postproducción, y ya termino porque lo importante aquí, como digo, será nuestros amigos de Sony los que nos den su portfolio, ¿vale? El flujo de trabajo. La eclosión ha sido muy rápida, ¿vale? En la evolución de las tecnologías, sobre todo en esta industria. ¿Esto qué implica? Pues una metodología. Hay unos nuevos desafíos de trabajo en cuanto a la metodología. ¿Esto qué implica? Implica siempre que coge una importancia muy importante el supervisor y el coordinador de postproducción. Fijaros que hablábamos de formación, de acuerdo al inicio, bueno, pues ahora al final prácticamente nos encontramos con esta figura nueva, de acuerdo que cada vez, por lo que a nosotros respecta, la estamos encontrando cada día con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque esta figura es la clave de todo para poder asegurar que el calendario dentro de la postproducción se pueda ejecutar. Los flujos de trabajo de imagen y sonido acordados, el presupuesto que se haya definido en las partidas. En definitiva,
se hace prácticamente imprescindible. ¿También por qué? Porque toda la parte de efectos visuales que puede hacer toda la parte de VFX también está tomando cada día una evolución y una rápida mejora en cuanto a todas las escenas, ¿de acuerdo? Ahora nos piden HDR, sistemas de Dolby Atmos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Bueno, pues que actualmente se está apostando fuertemente por toda la parte de lo que es HDR. Alto rango dinámico, no os voy a explicar porque nosotros no estamos para explicar eso. Podríamos estar hablando horas y horas, pero nosotros en este seminario simplemente lo que queremos es con lo que nos encontramos en postproducción, ¿de acuerdo? Esto nos lleva también a colores más cercanos a la realidad, todo lo que es el VCDG, ¿de acuerdo? El HDR, el Dolby Vision, permite simplificar procesos de postproducción. Al final, el HDR, ¿qué es? Mejores píxeles, con más rango dinámico, blancos más brillantes, negros más profundos y con más colores. Es una tecnología que ha llegado, y además ha llegado para quedarse, sea cual sea el canal o la distribución que podamos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en distribución lo que se suele utilizar es el formato HDR Dolby Vision. ¿Por qué? Porque dispone, entre otras cosas, de un metadato dinámico para su correcta traslación de acuerdo visual en cuanto a lo que sea puede ser una emisión en HDR o SDR. Y normalmente con una curva de luminancia absoluta. Producciones virtuales. Cada día oímos más producciones virtuales, que son producciones virtuales. Todo el mundo quiere enterarse o quiere empaparse de lo que es la producción en virtual, ¿de acuerdo? La verdad es que la metodología, aunque tiene distintas tecnologías, y ya veremos por qué, pero en consecuencia las responsabilidades y las funciones en las empresas dentro de la postproducción no difieren tanto, ¿de acuerdo? Respecto a lo que es una postproducción habitual. Podemos ¿Es mucho más tecnificado? Por supuesto. ¿Necesitamos una consistencia de color y la rigurosidad en los flujos de trabajo? Por supuesto. ¿Por qué? Sobre todo porque aquí entra, y es muy importante, y seguro que Álvaro nos podrá comentar algo, porque el material capturado en cámara ya incorpora parte del trabajo de postproducción. Álvaro, dime si me equivoco o no, ¿de De, acuerdo? de hecho, es una de las partes, yo creo, más importantes, como bien has dicho antes, que haya sobre todo, es tema de coherencia. Tiene que haber una Claro, coherencia en el margen dinámico, en el color, y ahí viene una de los mayores jugadores que tenemos ahí somos nosotros mismos con la parte, por ejemplo, de cámaras. claro. Entonces, hay muy buenos fabricantes de pantallas, entre los cuales nos incluimos, hay muy buenos fabricantes de cámaras, entre los cuales nos incluimos, y ese cruce de tecnologías, por ahora yo creo que los únicos que tenemos ambas cosas somos nosotros, pero sí que hay, por ejemplo, fabricantes de pantallas que nos dicen, oye, necesitamos especificaciones de las cámaras, cómo funciona exactamente la cámara. Una cosa que nos ocurre muy a menudo, que bueno, ya lo veremos durante la presentación, es que los espacios de color de captación a día de hoy suelen ser más grandes que los de reproducción. Entonces, ahí hay que hablar un idioma coherente entre ambas cosas y volvemos al término este tan importante que es la coherencia. Ajá. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un director de fotografía en una producción virtual tiene que trabajar al lado con alguien que sepa, pues, por ejemplo, de Unreal. Entonces, toda Correcto. ese terreno profesional que hasta ahora, por desgracia, y no lo comparto en absoluto, parecía que estaba denostado, ¿va? Los de los videojuegos, ahora por fin ganan ese peso y dicen, no, no, Sí, es que necesito a alguien aquí que sea creativo y a la vez técnico. Y esos son los perfiles que comentabas antes, que técnicamente estamos viviendo iba a decir una eclosión, una explosión brutal. explosión, es verdad. Y la verdad es que es muy agradable ver, porque son ideas muy frescas, muy nuevas. Luego, además, nos permite, como decías, el ahorro brutal de costes. Por ejemplo, tenemos un plató, un decorado virtual, que podemos destruir todas las veces que queramos, cosa que Ujú, físicamente no podemos hacer, evidentemente. ujú. Entonces, como bien dices, van por ahí los tiros en todos los ámbitos. Bueno, pues me alegro que así sea, que las soluciones que contempléis sean totales, de acuerdo, que eso también va a facilitar a los clientes mucho su producción, su tarea de producción y de creatividad, que es de lo que
estamos hablando. Gracias, Álvaro. Yo voy a terminar, ¿de acuerdo?, con lo que son los cambios tecnológicos, ¿de acuerdo? Durante los próximos años seguramente la industria de la postproducción se va a enfrentar a nuevos cambios tecnológicos como los trabajos en la nube, en remoto o la automatización de ciertos procesos de valor añadido. Esto también, como decía Álvaro, la parte de Unreal también ha llegado para quedarse, el HDR ha llegado para quedarse. Bueno, pues los trabajos en la nube y los trabajos en remoto posiblemente también. Y tengamos que hacer un pequeño collage con todo esto, con toda esta nueva formación de personal, ¿de acuerdo?, que nos permita o que les permita a las empresas el poder desarrollar mucho mejor el modo colaborativo, ¿de acuerdo?, en sus producciones, ser más eficientes y dedicar más tiempo, que es lo importante, a sus procesos creativos. Yo, sin más, voy a dar paso ahora a Álvaro o a Gerardo, ¿de acuerdo?, también, para que ellos... voy a dejar de compartir mi pantalla. Comparto yo la mía mientras habla Gerardo, ¿vale? Sí, yo por mi parte simplemente, bueno, presentar un poco al equipo de Sony y presentar a los protagonistas aquí, que son Álvaro Ortiz, que tenemos, bueno, al archiconocido Álvaro Ortiz, es nuestro especialista a nivel europeo de adquisición de contenido, ¿vale? Y luego tenemos a Christophe Pitre, nuestro especialista europeo de la gama profesional de monitores. Creo que es una suerte tener a ambos, porque, bueno, al final Álvaro es especialista, como hemos hablado un poco, en la parte de captación y Christophe en la parte de visualización, con lo cual tenéis la suerte de tener a toda la cadena prácticamente de producción, postproducción y visualización aquí. Así que, bueno, yo por mi parte soy Gerardo Fuentes, soy responsable comercial de la parte de soluciones profesionales y, bueno, estaré luego atendiendo un poco las preguntas, pasándosela a Álvaro y bueno, un poco transmitiéndoles vuestras dudas y vuestras cuestiones a ellos. Así que, dicho esto, le cedo la palabra al maestro, Pues, Álvaro, que nos contará muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Todo Gracias tuyo. a Miguel, a Ramón y a ti, Gerardo. Y merci beaucoup, Christophe, for being there. Pues nada, por mi parte ya eso, tenemos la suerte o la desgracia muchos de conocernos y como bien decía Gerardo, yo estoy más orientado a la parte de captación. Entonces habrá, por ejemplo, momentos en los que, por desgracia, mi orientación va a ser más OETF que EOTF, luego ya veremos eso de qué va, pero sí que una cosa que nos ocurre y que, si os fijáis, en todo lo que ha dicho Ramón siempre interviene, es un monitor. Y estamos hablando de un mercado absolutamente profesional. Por lo tanto, vamos a necesitar monitores profesionales. Esto de, no, bueno, me vale cualquier cosa. Pues bueno, si es una señal presencial de ver el muñeco, vale. Pero ya estamos hablando de cosas bastante serias. Y de hecho, has dicho una cosa, Ramón, que no puedo estar más de acuerdo, que es que no se trata de más píxeles, sino de mejores píxeles. Ya pasamos en su momento la transición de SD a HD, que esa sí que fue dura, yo creo, porque claro, ahí sí que se planteaba una tecnología de 50, 60 años, de repente decir, tenemos que dar un paso más allá. Yo creo que ahí nos curtimos todos mucho. Ahora que nos digan, bueno, pues es que pasamos de Full HD a 4K. Sinceramente, no creo que a nadie nos preocupe. Estamos dando ya ese salto. Y luego llegan cámaras que son 6K, que son 8K, que son 12K. Realmente creo que a nadie nos preocupa mucho porque ya hemos aprendido que, por ejemplo, los ratios de transmisión no necesariamente se van a multiplicar por 4 porque tengamos 4 veces más resolución, porque hay mucha correlación de señal. O sea, empiezan a aparecer parámetros como correlación de señal, profundidad de bit, que era algo que antes, pues bueno, hasta ahora se ha trabajado a 8 bits, no pasaba nada. Entra el HDR con las recomendaciones 2020, 2100, y de repente dices, ostras, es que resulta que puedo codificar cada uno de los valores con más bits, por ejemplo, con 10 en lugar de 8. Y por lo tanto puedo representar más valores. Más valores significan más colores, más niveles, más cosas. Entonces, el volumen de información que manejamos ahora es mucho más rico, pero evidentemente también hay que saber gestionarlo. Y para eso es para lo que está Digital, en este caso en colaboración con nosotros. Y ya centrándonos en la parte de vídeos profesionales, dentro de cada uno de los roles, evidentemente, como ha dicho Ramón, hay distintas necesidades. No tiene a lo mejor las mismas necesidades alguien que trabaja
en etalonaje de color en cine que alguien que edita vídeos rápidos. No digo que sea más o menos exigente, sino que la pantalla sobre la cual edita o etalona no necesariamente tiene que ser la misma, ¿vale? Porque no va a tener las mismas necesidades. En base a eso, por ejemplo, en Sony tenemos, ya lo veréis, 3, 4 rangos aproximadamente de monitores profesionales, que van desde, pues, como hemos mencionado al principio, desde el 3110, que es el nuevo, lo que llaman flagship, ¿vale? Hasta monitores que son simplemente pues eso, de presencia, de sobremesa, que nos van a servir para una línea de tiempos, y de hecho no sería raro ver que estoy editando sobre un LMD, pero luego estoy haciendo color sobre un BVM. Entonces ese tipo de casos se nos dan. Por otro lado, creo, compartiendo la pantalla, pero confirmadme, por favor, Gerardo, si Se ve perfecto, Álvaro. lo Sí, podéis ver. correcto. Vale, pues entonces vamos si os parece porque claro, no es solo hablar, también creo que está bien apoyarnos sobre un poquito de material gráfico, y como os anunciábamos, tenemos más o menos dentro del entorno, digamos, más profesional, tenemos estos 3 rangos, ¿vale? Lo que pasa es que el rango superior lo estamos dividiendo en 2. Normalmente los monitores, lo que llamamos monitores máster o de grado 1, obedecen a la tecnología TriMaster. Luego vamos a explicar por qué se llama así. Pero dentro de TriMaster tenemos 2 tecnologías, EL, que significa electroluminiscente, y HX. Electroluminiscente es básicamente OLED, tecnología OLED. Creo que uno de los monitores que más expectación y que más conversaciones generó fue el BVM X300, ¿vale? Que era con tecnología OLED. Sigue siendo uno de los monitores más utilizados, sobre todo para plataformas de vídeo bajo demanda, para producción para esas plataformas. Y sorprendentemente llegó un modelo que es el HX310, en el cual dijimos, vale, este tipo de paneles tiene sus ventajas, pero también tiene cosas que consideramos que se pueden hacer mejor mediante una tecnología LCD de doble capa. Entonces, sabéis que normalmente el caballo de batalla con tecnología LCD siempre solían ser los negros, que no llegaban tan abajo como en un OLED o como en un tubo de rayos, de rayos catódicos. Y sin embargo, con el HX310, ahí sí que rompimos esta idea, porque llegamos a unos niveles de negros que son absolutamente brutales para ser tecnología LCD. Y sacando partido a esa tecnología LCD y a todas las ventajas que durante 10 años, desde que teníamos el BVM L230, me parece que era, hace 15 años, hemos ido pues mejorando e implementando. Entonces, como os digo, tenemos 2 monitores con tecnología OLED y 2 monitores con tecnología LCD. El nuevo, que es del cual nos hablará Christoph en la parte última, que es hacia la que nos encaminamos, es el HX3110, que se ha anunciado, si mal no recuerdo, ha sido en el NAB. Corrígeme, Gerardo, si me equivoco, ha sido en el NAB. Y que por ahora están conviviendo, tanto el 310 como el 3110, ¿vale? Pero son 2 monitores evidentemente coherentes entre sí, pero ya se supone que es de una generación ligeramente más nueva. Luego, vendrían los monitores que normalmente denominamos broadcast, ¿vale? Que son los PVM. Estos PVM también los subo con distintas tecnologías, pero ya estamos totalmente con tecnología 4K y HDR. De hecho, fijaos que por ahora el que se nos queda descolgado de estos 2 rangos, en lo que se refiere a 4K y HDR, es el E25.1, ¿vale? Porque, por ejemplo, el de 17 pulgadas, pues es HDR, pero claro, en una pantalla tan pequeña a lo mejor no tiene sentido irse a resolución 4K. Puede que no sea necesario porque normalmente va a estar enracado, y sin embargo, fijaos que en el X1800 sí que lo tenemos, que es ligeramente más grande. Ese ya sí que pasamos a la tecnología 4K, ¿vale? Con resolución 4K. Y luego tenemos los monitores que pues, yo normalmente los considero, pero vamos, es mi apreciación, más para edición, para pues, lo típico que tienes de sobremesa, con unos requerimientos, sobre todo con unas tolerancias mayores que lo que tendríamos en un grado 1, pero que siguen siendo de mucha mayor calidad que un monitor informático. Y esto, sí, por favor, meteoslo en la cabeza. El tema de los monitores informáticos, para ver, por ejemplo, la interfaz, lo que me mostraba antes Ramón, la interfaz de DaVinci, la interfaz de Premiere, me viene muy bien, pero realmente los ajustes y ver artefactos en la señal son los monitores de vídeo los que me los van a detectar. Pensad que conceptualmente un monitor
de vídeo es opuesto a una televisión de consumo, en el sentido de que lo que tiene que hacer no es enmascarar los problemas, tiene que mostrar los problemas para corregirlos. Y esto es algo que muchas veces decimos, ¡ah, qué bien se ve ese monitor! No, qué bien se ve, no. Se tiene que ver tal cual es la señal. Y esto, aquí, perdonad que me ponga casi muy estricto, muy serio, muy solemne, pero es que es así. Es algo que mucha gente parece que dice, no, pues bueno, me las apaño con un monitor cualquiera. Luego te aparece un muere en una esquinita, en una máscara, en lo que sea, no lo has detectado y tu control de calidad automáticamente está descendiendo muchos escalones. Entonces, por eso insistimos tanto en los monitores específicos de vídeo, con una cadencia de vídeo, con una serie de características que los hacen perfectos para la señal de vídeo, evidentemente. Aquí, por ejemplo, a pesar de que normalmente no me gusta encasillar las cosas, pero sí que es cierto que una pequeña guía de este tipo nos viene muy bien. Yo, por ejemplo, suelo estar más del lado pues, del etalonaje de color, de la parte de edición. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un ajuste de color, ¿qué monitores serían los que posiblemente recomendaría? Pues nos iríamos, lógicamente, a monitores ya BVM, en algún caso el PVM X3200 por el hecho de tener una pantalla más grande, más cercana al producto final. Pero, por ejemplo, yo aquí no me iría a un producto como puede ser el A250, ¿vale? El LMD, que sí que tenemos en la parte de edición. Perdona, que el ratón me ha dicho que adiós, ¿vale? Entonces, en ese caso yo no me iría a, como os digo, a un monitor como sería el LMD. Perdona, espera a ver, que es que me está troleando un poco el ratón. Y voy a tener que cambiar de ratón. A ver si lo puedo pasar así. Vale. Entonces, espera, es que va con un poquito de retardo. Lo que decíamos al principio, ¿qué significa la palabra trimaster? ¿Vale? Básicamente nos vamos a mover como en 3 vértices de un triángulo, que son los que podéis ver aquí. Como es lógico, la corrección de color conlleva tener una herramienta que sea monitor. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo una analogía. Si vamos a producir música, no utilizaremos los auriculares de la Renfe. Los auriculares de la Renfe nos van a servir para saber que hay música en un dispositivo, pero no me va a servir para ver todos los detalles. Aquí, si voy a ajustar color, tendré que tener la mayor precisión de color posible. Y ese es uno de los ejes sobre los cuales versa el diseño de estos monitores. Luego, además, tenemos que tener una precisión de imagen absolutamente brutal. Por ejemplo, hay un dispositivo, una tecnología que incorporamos que a mí me gusta mucho, que es que podemos escanear la señal en nativo absolutamente, píxel a píxel. Es decir, si por ejemplo tenemos un monitor que es Ultra HD, pero le metemos una señal que es DCI 4K, esos 4096, ¿cómo los podríamos meter en 3840? No caben, ¿vale? Pues existe la posibilidad de desplazar la señal para asegurarnos de que, por ejemplo, si estamos viendo algún aliasing en la señal, descartar que se deba a alguna interpolación en el panel y saber que nativamente la señal se está mostrando píxel a píxel. Eso para mí es absolutamente importantísimo. Vital. Y luego, una cosa una característica que tenemos que conservar entre todos los monitores para este tipo de aplicaciones es que haya una consistencia total y absoluta. Si hoy estamos en una sala de color, se lo enviamos a un cliente y lo ve en otra sala dentro de esa misma productora, o lo ve, nosotros estamos aquí en Alcorcón y mañana lo ven en Miami, que saber que si van a un monitor de este tipo van a tener exactamente las mismas características de imagen. Si le meten el mismo vídeo con el mismo reproductor, va a ser exactamente la misma señal. Y ya todo está supeditado al ojo humano, pero que la tecnología, la base, el sustrato de todo esto sea exactamente la misma y sea coherente en todos los sitios. Luego, como ya os hemos anunciado antes en la introducción de Ramón, hay una cosa que a mí a veces me chirría un poco, porque yo, si alguno habéis seguido alguna de mis presentaciones, hablo más o menos, bueno, bastante de espacio de color. Y a día de hoy, curiosamente, las cámaras, el sistema de captación, lo que tenemos en un sensor, nos puede capturar más espacio de color que lo que podemos representar en una pantalla, lo cual es un poquito incongruente, pero ahí están los estándares para salvarnos la vida. A día de hoy, si os fijáis en esta pequeña imagen, esta carta que tenemos aquí a la izquierda, los monitores pueden representar pues, aproximadamente un 80%, en nuestro caso, en el caso de Sony, más del 80% del espacio de color 2020. ¿Vale? Muchos saldréis a lo mejor con la duda, no sé si aparecerá en algún momento, oye, ¿qué pasa con ACES? Tal.
haces es un cajón muy grande, pero dentro tenemos una paleta con colores metida, ¿vale? Y esa paleta con colores no siempre es la misma. Luego, si queréis, hablamos un poquito de cuáles son las recomendaciones para trabajar en la parte de captación. Pero en la parte de mostrar la señal, de display, depende del monitor que usemos, vamos a tener mayor o menor paleta para representar estos colores. De hecho, a pesar de que el X300 mola mucho porque es OLED y tal, realmente yo creo que esta es la función principal o el principal atractivo de los monitores de grado 1 de Sony, que es el espacio de color tan grande que pueden representar con total precisión. O sea, esto sí que es, cuando lo miras dices, joder, es que aquí veo colores, literalmente veo cosas que no vería en otro monitor. Y esto es vital, evidentemente, para una sala de color. Y ya nos metemos, ahora vamos a ir escalando de abajo hacia arriba, ¿vale? Vamos a empezar por los monitores, los que, como os digo, yo llamo o que normalmente entiendo que van a ser más para edición, si los tenemos en sobremesa, por lo tanto lo tenemos en 24 pulgadas, lo tenemos en 22 pulgadas, y luego uno que podría ser enracable, este que es enracable, el A180, que es un nuevo modelo. Yo entiendo que, por ejemplo, si tenemos pues en una unidad móvil el típico panel de monitorado, no todos los monitores normalmente van a ser de la máxima calidad, por un puro tema de costes. Sí que tiene sentido a lo mejor tener de grado 1, de grado 1,5 el previo y programa, pero los monitores de alrededor normalmente van enracados, ¿vale? O tenemos un multipantalla o tenemos un multipantalla conectado a este tipo de monitores para ver el muñeco, básicamente. Entonces, en ese caso, no es raro ver en algunas unidades móviles o en algunos centros de producción paneles de monitorado basados en modelos como este, porque resulta relativamente económico y la calidad es muy, muy buena y, por supuesto, se sale pues eso, de lo que sería un monitor informático, por ejemplo. ¿Vale? Ya se trata de monitores HDR, por lo tanto, de hecho, yo, a ver, no soy editor profesional, no, mis vídeos en mi canal de YouTube, todo el mundo más o menos sabéis lo que son, pero sí que si yo tuviese que elegir tener un monitor en casa para las cosas que yo hago, a lo mejor sería este. ¿Vale? Tengo mi DaVinci, tengo mis cámaras, tengo mis focos. Si me voy a un entorno cinematográfico, no me iría a este monitor, me iría a un BVM. Pero para lo que yo hago, esto puede ser un caso bastante correcto de uso de, por ejemplo, un A240, ¿vale? Tener mi típica interfaz en mi monitor informático, pero luego ver el vídeo, ver la pantalla, lo que es el clear feed de salida, tenerlo directamente en una pantalla de 24 de sobremesa. La siguiente gama son los monitores. Interrumpa un segundín, Álvaro. Aprovecho para la audiencia, si queréis interrumpir, mandar una pregunta mientras Álvaro va comentando, que esto es un tema dinámico y que aprovechad, ¿vale? Cualquier punto que vaya contando, si queréis interrumpir, adelante con ello. Y si entra alguna pregunta, dímelo, que es que yo no estoy pendiente del chat. Estoy atento. Vale, no te preocupes de cortar. Just if possible, just let me add one little thing concerning this branch of monitors, LMDA, is that, as you said, we are really focusing on the fact that the Pixel has very good efficiency and accuracy. This is a Full HD panel, but it can input a 2K signal with a slide function. That means that it's a native scan, and you can slide the picture in order to see the pictures that are cropped when you input a 2K signal. That is very important to see, well, as I was saying, to see the image in native mode. Esto es lo que comentábamos antes. Ver la imagen totalmente en nativo, aunque sea más grande que el propio monitor, tener la posibilidad de desplazar la imagen para ver nativamente y sin interpolación, sin reducir y meter un letterbox, sino verla en tamaño completo y deslizarla sobre el monitor para ver, por ejemplo, una señal 2K sobre un monitor Full HD, esto es algo vital, evidentemente. Entonces nos va a permitir, como decíamos antes, ver el escaneo del panel en modo nativo, ¿vale? Sin interfactos, sin dudas de si se nos está metiendo algún efecto o defecto debido a interpolación en el panel, porque al fin y al cabo una reducción o un aumento de resolución pueden llevar a ese tipo de moires o de aliasings. Merci, Christophe.
Y ahora pasamos a lo que normalmente, en mi caso, pero insisto, yo no estoy directamente metido en el mundo de monitores. Yo normalmente estos los llamo los monitores para broadcast. Eso, lo que hablábamos antes, unidad móvil o centro de control de señal con nuestro mezclador y tenemos un panel de monitorado. Si tenemos ya un nivel de calidad medio alto, es decir, un broadcaster ya serio, normalmente lo que va a tener es alrededor X 1800 y luego como previo y programa, normalmente yo creo que van a ser los de 24 pulgadas. El de 32 nos va a permitir hacer otras cosas con ello, ¿vale? Por ejemplo, mostrar varias imágenes a la vez, pero yo creo que un monitor de 24 ya para evaluar que nada raro nos está ocurriendo a una cierta distancia, a mí me parece lo lógico. Preferiblemente, si puedo, me voy a una pantalla de 32 porque no va a ser una sola persona, no va a ser solo el regidor el que está allí, sino que está el de mezclador, está la gente de audio, está todo el mundo mirando los paneles de monitorado. Entonces, no sería raro ver los de 32 pulgadas para previo y para programa. Luego, dependiendo de cada una de las situaciones, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos hasta 1000 candelas metro cuadrado. Por cierto, sé que lo sabéis, pero prefiero comentarlo. Candela metro cuadrado es lo mismo que nit, ¿vale? Lo digo porque hay muchas veces en las cuales estamos hablando de nits o de candela metro cuadrado y no se encuentra en el catálogo o hay alguna especificación. Sé que estoy ahora mismo bajando el nivel de esta presentación muchísimo, pero prefiero dejarlo claro, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho relacionada con las curvas EOTF y OETF, que es pasar de bit a nit o de nit a bit, ¿vale? Entonces es una forma mnemotécnica de acordarnos de cada una de las cosas, ¿vale? Entonces, estos monitores nos van a permitir, como os digo, trabajar ya en 4K y HDR. Lo que pasa es que los paneles van a tener distintas resoluciones. Sé que no se ve aquí a lo mejor lo suficientemente bien, pero luego vais a poder contar con estas traspas, con este kit de presentación. Si no, de todas formas, toda esta información normalmente la vais a encontrar en el propio catálogo que tenéis online. Otra cosa que a mí me interesa mucho en estos monitores, porque claro, vengo de la parte de captación, es la posibilidad de insertar una LUT 3D de usuario, ¿vale? Sabéis que normalmente en un monitor, bueno, en un flujo de trabajo, siempre hay algún momento en el que si hemos grabado algo con HDR, que bien puede ser la curva logarítmica de fabricante, la log3 en nuestro caso, o puede ser la HLG, una curva estándar, normalmente va a haber algún momento, sí o sí, en el cual bajemos a 709. Pero hay veces en las cuales no solo utilizamos esa LUT, que es una LUT técnica, sino que también puede darse el caso de necesitar una LUT artística. Es que queremos hacer el típica escena desértica, ¿vale? De Nuevo México, ¿vale? Pues no hace falta ni siquiera irnos aquí a Almería, ¿vale? Lo hacemos en Alcorcón, aquí al lado, en Móstoles, le ponemos la típica LUT de color mostaza y ya está, ya tenemos el desierto, ¿vale? Que eso lo hacen en el 99% de las series y de las pelis, ¿vale? Entonces ese tono amarillento ya no es una luz técnica, no me está convirtiendo de un estándar a otro. Además, me está reensalzando algunos colores, está apagando otros. Por lo tanto, ya metemos una luz artística. Tiene mucho sentido que en el propio monitor podamos insertar esa luz, ¿vale? Porque, por ejemplo, a lo mejor en el set de rodaje tenemos un monitor de 18 pulgadas como este y estamos evaluando no solo qué se está grabando con la cámara, sino el resultado final. El DIT estará mirando lo que se graba con la cámara, pero a lo mejor el director o el productor quiere ver algo más cercano al resultado final, sin necesidad de pasar por sala de color, ¿vale? Entonces, estas curvas las podemos ingestar en el monitor y aplicarlas directamente sobre la propia señal, ¿vale? Luego, además, tienen una cosa que a mí me gusta mucho, que es que pueden funcionar como si fuesen un nodo de Da Vinci. ¿A qué me refiero con esto? Pues, de nuevo, volvemos al caso ese. Aplicamos una luz técnica y estamos pasando de un estándar, pues por ejemplo, de Slog3 con HDR, queremos pasar a 709. Pues eso, a nivel físico, a nivel hardware, lo puede hacer el monitor, porque tenemos una salida aquí, que es la salida EMO, emocional, la salida EMO, nos va a permitir que el monitor sea una caja negra conversora de protocolos, ¿vale? O de estándares. Entonces, conceptualmente va a ser lo mismo que si metiésemos uno o varios nodos seguidos, pero que lo que hacen es una conversión, pues o bien de espacio de color o bien de curva de gamma, etcétera.
Entonces, esto lo vamos a poder sacar del monitor y, por ejemplo, alimentar a otro monitor que sea únicamente 709. Entonces, podemos estar haciendo nuestras cositas en nuestro monitor HDR y otras cositas en el monitor 709. Esto viene especialmente bien en un entorno de broadcast en el cual estemos trabajando, por ejemplo, con curvas HLG. La curva HLG nos va a permitir tener un flujo paralelo de HDR y SDR. Entonces, tiene mucho sentido que un propio monitor que ya está haciendo eso para mostrar la señal o que potencialmente puede hacer eso, que además nos nutra a toda la parte de SDR, de 709. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a poder conseguir gracias a esta salida dedicada que tenemos. Y luego, tenemos una serie de licencias. Entonces, por ejemplo, lo que os he hablado de meter una LUT de usuario requiere esta licencia, la PVML, TD. Como veis, nuestros códigos, todo lo bueno que son los monitores son lo malo de nuestros códigos, que no hay quien se los aprenda. A mí, para mis camcorders, me cuesta muchísimo aprendérmelos, entonces más todavía para monitores. Pero que sepáis que normalmente existe esta situación en la cual, pues, por ejemplo, si tenemos que hacer una conversión de HDR a SDR para usar esa salida EMO, pues vamos a necesitar esta licencia. ¿Vale? Son licencias que las adquirís a través de Digital y ya está. Y tu monitor ya puede funcionar no solo con las funciones básicas, sino ir un paso más allá. ¿Vale? Y ya pasamos a lo que sería el rango de monitores, normalmente llamamos de grado 1, ¿vale? Que de hecho tienen una cosa que a mí me sorprende todavía a día de hoy, pero que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando al principio. Veis que tenemos una señal de compuesto. ¿Vale? Sí. Hoy en día, lo que llaman el archivado de datos, que de hecho era lo que comentaba Ramón al principio, justifica tener todavía este tipo de entradas y de salidas. ¿Vale? Evidentemente no son las que más vamos a utilizar, pero cuando te llega un broadcaster y tiene que digitalizar contenidos antiguos que están grabados en Betacam o en SD analógico, cualquier formato, todavía vamos a necesitar en algunos casos trabajar en compuesto. ¿Vale? Entonces, tener un monitor de grado 1 para poder trabajar en compuesto es algo necesario, porque ese archivado, esa conversión, esa digitalización, la vamos a hacer solo una vez. Que esa vez que la hagamos, no digamos, bueno, pues la hago con una tele Trinitron que tiene 30 años de uso. Pues evidentemente ahí ya hay un desgaste en el panel, ¿vale? En el tubo. Vamos a hacerlo con un monitor de grado 1 a día de hoy para que nos diga dónde están los defectos, dónde están las cosas, dónde, pues sobre qué podemos actuar. Tened en cuenta una cosa también en estos monitores. Normalmente estos de serie vienen ajustados a 100 candela metro cuadrado, 100 nits, es decir, SDR 709, ¿vale? Si necesitamos ya trabajar en HDR, vamos a necesitar una licencia, ¿vale? Para el monitor de 17 pulgadas. Entonces, tenedlo en cuenta porque es importante. Vosotros recibís el monitor, le metéis una señal HDR y de repente está todo clipeado en los blancos. Pues que sepáis que es que el monitor puede llegar más allá y se hace a través de una licencia, ¿vale? Más cositas relacionadas con estos en concreto, perdonad, que es que estoy familiarizando con la interfaz. Luego, no sé si recordáis que en los monitores de grado 1 tradicionalmente teníamos un controlador, que es como el mando a distancia, que es el BKM, en su momento era el 16, luego vino el 16R, ahora estamos en el 17R, que nos permite varias cosas, ¿vale? Básicamente es el control del monitor. Vamos a interpretar que el monitor es puramente el panel y luego la unidad de control, la interfaz de usuario y la conectividad, por ejemplo, para IP, la conseguimos a través del BKM 17R. Entonces, esta unidad se tiene que adquirir aparte. Creo que vale para varios monitores. Sí, mira, hasta 32 monitores, es que no encontraba el dato. Entonces, podemos direccionar que con un solo BKM, todo un panel de monitorado, que ya quisiéramos que todos sean de grado 1, evidentemente, pero podemos controlar varios monitores. A ver, he hecho la broma de que un panel de monitorado no sería el caso, ¿vale? Pero sí que si tenemos varias salas de corrección de color o tenemos varios monitores en la sala, sí que tiene sentido, en lugar de que cada uno tenga su propio remoto, pues ir direccionando a cada uno de los monitores y ya está. Y además nos van a dar una conexión aquí USB. Recuerdo que hace tiempo esto era una tarjeta SD o micro o memory stick y ahora veo que es USB. ¿Vale? Y simplemente, pues eso, aquí podemos hacer algunos ajustes, algunos accesos directos a cosas, a funciones que tiene el propio monitor, ¿vale?
¿vale? Recordaros, como os he dicho hace un momentito, os quería recordar que tenemos una licencia que lo que nos activa es el modo HDR en el panel de 17 pulgadas. Esto no lo tenemos en el de 25, ¿vale? El de 25 está ajustado a 100 nits, ¿vale? También es verdad que existe, igual que existió en su momento una carrera por la resolución, ¿vale? Que por suerte ahora parece que se ha calmado y ya todos somos más maduros y no vamos a... Cuanta más resolución mejor, ¿no? Para lo que decía antes Ramón. No es más bits, es mejores bits, sobre todo. Pues aquí nos pasa algo parecido con el tema de los nits, ¿vale? Nos parece muy bien que tengan muy alta cantidad de nits, pero no directamente para ver a esa cantidad de nits porque nos va a quemar la retina, sino porque si, por ejemplo, llegamos hasta 2000 o hasta 4000 nits en un monitor, cuando recibamos una señal a 600 nits, que para HDR suele ser habitual, el monitor no está tan forzado, ¿vale? No vamos a estar trabajando a 2000 nits o a 4000 nits porque necesitaríamos gafas de sol, sería absurdo ese flujo de trabajo, pero que nos permita llegar hasta ahí significa menos fatiga para el monitor cuando estamos trabajando por debajo de ese HDR, ¿vale? Entonces, a día de hoy se pueden hacer cosas a 100 nits, evidentemente, si llevamos así 40 años. Claro. Entonces, no tiene sentido ahora que digamos, no, es que si es de 100 nits no me vale. Lo que sí decimos es que si necesitas más de 100 nits, en este caso, vete mejor al de 17 pulgadas, que curiosamente te va a dar más margen dinámico que el de 25. ¿Vale? Y luego ya pasamos a la parte de monitores de más alta gama, como es el HX310 y posteriormente hablaremos con Christoph del 3110, que es el dignísimo sucesor. Una de las cosas que hemos incorporado en este monitor, a diferencia de, y voy a volver una traspacio atrás, a diferencia de estos monitores, es que si os fijáis, en los BVMe, en los OLED, no teníamos aquí botones integrados en el marco del monitor. Y sin embargo, ya cuando nos movemos al HX310, ya sí que los tenemos aquí directamente, ¿vale? Aquí podéis ver en detalle las entradas y salidas, ¿vale? Que sepáis que, si mal no recuerdo, podemos llegar hasta 12G SDI nativamente en 4K. Sí, mira, aquí lo tenéis, ¿vale? Evidentemente son monitores que van a trabajar muy bien también en SDR, con la curva 709, es decir, fijando hasta 100 nits, pero podemos llegar hasta 1000 candelas metro cuadrado, ¿vale? Cosa que incluso hemos mejorado en el 3110. Es un monitor LCD, ¿vale? Pero se basa en una tecnología que se llama de doble capa. Esta tecnología de doble capa, en lugar de meter, es la forma más básica que encuentro de explicarlo, en lugar de meter una capa muy gorda, ¿vale? Lo que metemos son dos capas más finas. ¿Por qué? Porque así nos va a permitir refrescar más rápido. Pensad que un monitor LCD lleva unas moléculas dentro de la capa de cristal líquido que se mueven, literalmente se mueven. Son como gusanitos que alineamos dependiendo del voltaje que apliquemos. Cuanto más largos y pesados sean esos gusanitos, más inercia van a tener porque tienen masa. Cuanta más masa e inercia tengan, menos velocidad de refresco nos van a ofrecer. Es por eso que cuanta más estrecha es esa capa de LCD, con más agilidad y con más velocidad vamos a poder refrescar la pantalla, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay una cosa que hemos conseguido igualar, que era la velocidad, que a veces era incluso exagerada, que teníamos en el X300. En las primeras unidades de los X300, hasta que salió, no sé si era una actualización hardware o firmware, había momentos en los cuales incluso detectabas parpadeo. ¿Por qué? Porque el panel era tan rápido que mostraba la señal y la dejaba de mostrar. Mostraba la señal, la dejaba de mostrar. Entonces, tú, sobre todo en visión lateral, detectabas un cierto parpadeo y necesito que hiciésemos como si fuesen señales digitales en lugar de solamente un sample and hold, sample and hold, sample and hold, para mantener y tener una remanencia de esa señal durante un tiempo, de modo que en visiones laterales no la percibiese nuestro ojo, ¿vale? Entonces se consiguió corregir y trabaja muy bien, pero al final es curioso que en una tecnología OLED que era más rápida, tuvimos que emular lo que nos ocurría en los LCDs tradicionales, porque si no, nuestro ojo detectaba esa especie de parpadeo. Ahora lo bueno es que hemos llegado a unas velocidades de refresco altísimas y, debido a una cosa que se llama el ciclo de histéresis, se mantiene ese nivel hasta que llega al siguiente frame, ¿vale? Y esa es la tecnología LCD.
Otra de las cosas muy importantes que han ocurrido tradicionalmente en los paneles LCD, pero que nosotros hemos podido corregir, es que a medida que bajamos la luminosidad, lo que veis aquí, nuestro espacio de color, la paleta esa de la que hablábamos, se iba haciendo más pequeña. Y de hecho, ocurre algo parecido en ciertos casos con el ojo humano. ¿Qué nos ocurre, por ejemplo, de noche cuando nos despertamos? Ahí no están activados conos y bastones, están solo activados, me parece que son los conos, los que detectan la saturación, la luminosidad. Entonces, como están solo activados esos y prescindimos del color, vemos la señal prácticamente en blanco y negro, porque nos importa más el contraste que el color, ¿vale? Y esto nos ocurría, algo así, algo muy parecido a ese comportamiento del ojo humano en un LCD. Pero la realidad es que una cosa es que me lo haga mi ojo, porque tiene que trabajar así, y otra cosa es que me la haga una pantalla que tiene que representar una imagen que se ha diseñado con mayor espacio de color que el que me puede representar en baja luminosidad. Ahí tenemos que representar la imagen tal cual es. Entonces, lo que nos interesaría sería que a medida que bajamos la luminosidad, se mantenga todo el tiempo el mismo espacio de color, que es lo que veis aquí. Tenemos arriba el mismo espacio de color que abajo. Otra cosa es que nuestro ojo o nuestro cerebro sea capaz de interpretarlo, pero los colores tienen que estar ahí, ¿vale? Entonces, esa especie de embudo que nos ocurre a medida que bajamos la luminosidad, hemos conseguido compensarlo gracias a la tecnología TriMaster, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante es y de nuevo volvemos a lo que decía Ramón al principio, la profundidad de bit. La profundidad de bit es sobre lo que versa todo este procesamiento de imagen. Cuanto mayor cantidad de bits tengamos para codificar un valor, menos diferencia va a haber entre ese y el valor inmediatamente superior e inferior. ¿Dónde podíamos ver esto típicamente? Pues, por ejemplo, en una imagen de atardecer, como la que vemos aquí a la izquierda, nos aparece normalmente lo que llamamos banding. ¿Por qué? Porque hay una gradación muy suave del color, pero hay unos umbrales a partir de los cuales ya saltamos al siguiente valor. Entonces, el hecho, por ejemplo, de saltar de 8 a 10 bits o de 10 a 12 bits es vital. Y nuestros paneles, en los monitores de grado 1, si mal no recuerdo, ahora lo explicará Christoph, pero trabajan con el procesamiento a 12 bits y luego lo que es el monitor lo representa a 10 bits, ¿vale? Pero el procesamiento interno, como mínimo, va a 12 bits, lo cual es vital para tener primero, un espacio de color muy grande y segundo, evitar que en esos gradientes de señal haya escalones, sino que sean unas transiciones muchísimo más suaves, ¿vale? Luego, aquí hay una gráfica que para mí, esta me rompió la cabeza en su momento. Fijaos, es chiquitita aquí, pero la veis en la parte inferior. Aquí tenemos como una especie de volumen, pensad que es como, bueno, no un cubo, un prisma de base triangular, ¿vale? El pequeñito que veis es lo que teníamos en 709, es decir, en HD, que llegábamos, como veis, hasta los 100 nits y teníamos un espacio de color, un triángulo relativamente pequeño. Y estábamos todos muy contentos con lo que teníamos. Pero de repente llegó el HDR y ya no solo es que te vayas a un espacio de color más grande, a un triángulo más grande, sino que fijaos en vertical. En vertical, en esta gráfica parece que es el doble, pero ojo, este eje está en logarítmico. Pensad, perdón, en exponencial, pensad que nos estamos yendo a 1000 valores más altos. Es decir, el cubo este que veis aquí, o ese prisma que veis aquí, en realidad es 1000 veces más alto que el que tendríamos en 709. Esto es sencillamente brutal. Imaginaos el volumen tan grande, la columna tan grande de información que estamos tratando cuando pasamos de 709 a HDR. Y luego, aquí viene la típica duda. Joder, pero es que me estás hablando de que te vas a tecnología LCD. Sí, pero es que no nos vamos a tecnología LCD tradicional. Aquí, mirad esta gráfica. El X300, que era tecnología OLED, lo tenéis en color rojo. Fijaos hasta dónde llegaba cuando los nits se ponían prácticamente a cero, ¿vale? En un LCD tradicional de muy buena calidad ya nos íbamos a este valor, ¿vale? Pero es que fijaos ahora, nos vamos en el HX310 prácticamente a lo mismo que teníamos en el X300. Y de nuevo, pensad que este eje es exponencial, ¿vale? O logarítmico, perdona, porque siempre lo decimos de una forma o de otra, ¿vale? Pero pensad que aquí estamos yéndonos a unos niveles de oscuridad que no distinguimos el panel del marco cuando entra una señal en negro. Y esto es vital para un monitor de grado 1, ¿vale? Álvaro, perdona. Más cosillas. Sí, perdona que te interrumpa, que estaba ensimismado aquí con tu explicación. Está siendo fantástica, pero vamos un pelín mal de tiempo.
Aquí vamos a ir deprisa porque, de nuevo, vais a contar con toda esta presentación. Hay una cosa, por ejemplo, que nos ocurre en estos paneles. Cuando estamos trabajando en 4K, tenemos 4 veces más resolución. ¿Qué pasa cuando le metemos una señal HD? Lo que nos diría cualquier fabricante de pantallas es, bueno, pues interpolamos. Y resulta que estos valores intermedios, que tienen, por ejemplo, entre el verde y el rojo, vamos a irnos a algo más amarillento, por ejemplo. No, nosotros lo que hacemos aquí es decir, vale, si le metes una señal que tiene que cada píxel ocupar 4 píxeles del panel, vamos a dejarlo así. Entonces existe la posibilidad de dejarlo de esa forma. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, no sé si habéis trabajado con cámaras, lo que se llama el false color. False color lo que hace es que a partir de un cierto nivel de exposición, que nosotros consideramos que es saturación, todo lo que esté por encima de eso nos lo marca con un color raro. Aquí recurrimos a algo conceptualmente parecido, que es que todo lo que se salga de una norma que nosotros elegimos, puede ser P3, si nos salimos de ese espacio de color, nos pone un cebreado. Es decir, igual que en cámara veríamos una saturación y normalmente lo marcamos con un cebra o con un false color, aquí lo marcamos con una cebra, todo aquello que se salga del estándar sobre el cual estamos trabajando, ¿vale? El resto, aquí esto es de curvas, pero creo que curvas y espacios de color y todo esto requeriría una sesión o varias sesiones dedicadas específicamente solo a eso. Luego veremos si hay dudas relacionadas con esto. Pero como bien decía, vamos justos de tiempo, así que ya le cedo la palabra a Christophe. Excusez-moi for the Don't delay. worry. Hola, buenos días todos. Sorry, it's the only sentence I can use in Spanish, more or less. I will go with English. Sorry, Christoph. Álvaro, creo que estamos colándonos por tu micro al hablar nosotros. Yeah. Vale. Pues Okay. ¿Ahora? So, yeah, perfect. Let me Perfecto. introduce our new reference monitor. It's an additional monitor. It's not replacing the BVM HX310. It's coming aside. The HX310 will still be available for sale. And thanks to that, we will be able to have some price revision. So yes, please, if you... Sí. Esto por comentar, que no lo hemos comentado, seguimos en lo que está, vamos a ir traduciendo a Christophe según vaya parando, que simplemente que sepáis para toda la audiencia que se mantiene en tarifa el 310, ¿vale? Van a convivir el 3110 con el 310 y el 310 ha tenido una reposición en precio desde abril, ¿vale? Okay, so I will go quickly to all those features. So they are coming additionally to what Alvaro explained related to the HX310 features. They are coming, they are exactly the same or improved. So it's the same panel, it's not exactly the same size. This one is 30.5 inches when the HX310 was 31.1. It's a very new LCD panel. I will explain later on an additional slide. Of course, we have a consistent picture with all of our lineup, especially with the HX310, thanks to the TriMaster HX branding. This new one, the main feature is that we can achieve 4,000 candela per square meter at 10% window. This is, we could say that, okay, we are going more and more, but in the future, for sure, we'll have more and more requests to grade in a higher peak luminance, and this is really ready for the future. And the fact that it can obtain 4,000 nits 10% window allow us to be confident that 1,000 candela per square meter on the full screen will be achievable even when the panel will age. The other big new feature is the fast response. The idea is to, as soon as we have great dynamic in terms of luminance, we can just adjust the duty cycle on the frame
display so that we have a sharper image. We divide by 2 or by 4 the duty cycle of the backlight power, so that, and then inserting black, so that we have a very sharper image, preventing slow motion blur that is sometimes quite annoying with LCD technology. And of course, we will then not have it such trade-off between higher luminance and fast response, because of course, if we reduce the duty cycle of the backlight power, then we'll have less luminance. A big improvement is also the viewing angle. We had many feedback from the field, from all of you guys, that the HX310 was a very nice and really the reference monitor, but the main problem was coming from the off-axis performance. When you moved from 40 degrees from the central axis, the picture becomes magenta with a luminance lowering, and this has completely been improved. We have the same response then with PVMX with this new monitor. True black and high dynamic range, it's the same as HX310. It's even a bit higher in terms of contrast ratio. The anti-reflection treatment comes with a special coating with the performance with viewing angle. That means that we have less reflection of incident light. It's not really something so important for grading rooms, because we all know that those rooms are engineered so that there is no specific incident light coming on the monitor, but it's still important to notice. We have, as Alvaro said, a 12-bit output accuracy. It's not a 12-bit panel drive, but the process, we have a 12-bit process inside monitor, and the output of the process is 12-bit, and then adjusted to 10-bit for driving the panel. And we have IP, very new function of direct IP inputs, supporting ST2110 interface. This has been requested more and more, and I'm sure it will be more and more requested in the future when post houses the workflow is developed with external storage. Especially, I visited some post houses in London. Inside London, it's very expensive, so more and more they are putting all the storage outside, and this is a very nice function to have some direct content coming with IP. So this is by default, and we full bandwidth video, undecoded video. We have a license allowing to get a JPEG XS decoder. Sorry, Christophe. Let me translate for the audience. Yep. Simplemente voy a traducir las partes claves un poco, ¿vale? Porque al final podemos compartir directamente esta presentación para ir spec por spec del monitor, ¿vale? Lo que está un poco comentando como highlights del monitor Christophe es este monitor viene en 30,5 pulgadas, ¿vale? Es ligeramente más pequeñito que el 310. Tiene un pico de luminancia de 4.000 candelas o 4.000 candelas por metro cuadrado, 4.000 nits, ¿vale? En un 10% del área de la imagen. Esto ha generado bastante controversia si es realmente necesario tener 4.000 nits en un monitor, y lo que estaba comentando Christophe, y bueno, entre bastante gente del sector se ha hablado, al final lo que permite tener un monitor que tiene 4.000 nits de pico es que cuando está trabajando a 1.000 nits o menos, el monitor va, digamos, a medio gas, y esto al final es muy bueno para la durabilidad del panel, ¿vale? Al final, si nosotros vamos a paneles cuyo pico es 1.000 nits, pasados unos años nos costará alcanzar ese valor de pico, ¿vale? Esto es un punto clave de este monitor. Y luego, el ángulo de visualización en este monitor ha mejorado muchísimo con respecto al 310, ¿vale? O sea, esto creo que es mejor verlo físicamente, que aprovecho para lanzar
para el público. Estamos intentando con Sony Europa traer el monitor muy probablemente en octubre, ¿vale? Os lanzaremos la convocatoria a través de Trigital o en directo directamente, ¿vale? Para que podáis venir a verlo, compararlo con el 310, que creo que esta es la idea mucho mejor que ver las especificaciones de producto, ¿vale? Por otro lado, como puntos clave, el monitor tiene precisión de 12 bits de profundidad de color en procesador, ¿vale? En el procesador la señal es de 12 bits, con lo cual la precisión de color es espectacular. Y vienen preparados directamente con entrada IP, ¿vale? Lo que estaba comentando Christophe es que por ejemplo, hay bastantes salas de postproducción en Reino Unido que están utilizando como almacenamiento la nube. Y esta capacidad de poder pinchar directamente la señal de vídeo por IP, por conectores SFP, les facilita un montón el trabajo, ¿vale? Y bueno, posibilidad de trabajar en entrelazado también. Y como punto último, bueno, la conversión de... Podemos cargar las mismas LUTs que ha comentado Álvaro en el 310 hasta 30 LUTs, si no recuerdo mal. Y tenemos con la compra del monitor hasta 240 horas de todas las licencias gratuitas, ¿vale? It's very important. It's very important to notice that all the menu structure and the architecture of the menu of the 3110 is coming from PVMX, and we no longer use the 310 menu architecture. We know that we had many complaints. It was not so easy to configure. With this one, we use the same than PVMX, meaning we're working by channel. For each channel, you can choose all the configuration inside channel. So that means that you can choose a channel with the same physical input than another one, but different configuration, different adjustments, so that in side by side, you can have both channel and really make very nice comparison with the very good waveform. The waveforms on this one are the same than PVMX. Very good waveform quality. Thank you for the clarification, Christophe. So yes, this is very important to have in mind that this new LCD has been developed and assembled by Sony, meaning that the dual LCD itself is not manufactured by Sony, but all the design and the requirement for the LCD manufacturer has been prepared by Sony, and with additional coating allowing this anti-reflection and better off-axis performance, because this has been given as a strong feedback from the field. So Sony decided to really develop and assemble this panel itself in our factories. Next one. So then we will go to all the main features that we just spoke about. So the higher luminance that I told that we have with this monitor 1000 nits full screen and 4000 nits 10%. Of course, between those two different pixel array, the system has a specific auto brightness compensation, but it's not coming straight forward. It means that it's the sensors, the temperature, the internal temperature sensor and the current consumption are used to adjust the peak luminance between 1000 and 4000 if the number of pixels is exceeding a lot the 10%. So it's completely you cannot see when there is a sudden difference. There is no pump effect thanks to this automatic brightness limiter. And the fast response we just spoke about, it's a duty cycle of the power. So there is a trade-off, and maybe you can go to the next slide, between the max, the peak luminance and the fast response. So fast response, we developed three different configuration without, which is general, faster and fastest.
And for each of the configuration of pixel response, you have a different peak luminance availability. That means that when you don't use fast pixel response, you have the maximum peak luminance of 4000 nits with 10%. And then when you use the medium, which is half of the duty cycle of a frame, then you go to 2000 nits. And when you use the fourth, obviously, you will reach 1000 nits, which is still very good. DIP interface, so these are all what is available at the moment, but depending on the demand, we may, of course, during the life of the monitor, we will for sure do some upgrades when different formats will come through IP. So we can see the connectors, the SFP28 connectors, two inputs, and you can also get side by side and in quad view some one SDI input and IP input together. And you can also from EMO output, Alvaro talked about EMO output. This was from PVMX, but we also have EMO output on EdgeShek 3110. You will be able to output from this SDI output the signal coming from IP with some conversion, resolution conversion or EOTF conversion or LUT conversion. Álvaro, ¿te parece comentar un poco en español, complementar con Christophe para la audiencia? Sí, de hecho hay una parte, una función que a mí me gusta especialmente de estos monitores, que es que como normalmente están orientados a color grading, ajuste de color, por ejemplo, existe la posibilidad de hacer un quad split en la pantalla y mostrar con una curva de gamma o con un estándar, vamos, más que curva de gamma, un estándar, en cada uno de los cuadrantes, porque, por ejemplo, vamos a, pues en este caso, resulta que estamos entrando a través de fibra con un formato, pero luego le queremos aplicar una LUT técnica y pasarlo a 709, pero aquí una LUT artística y aquí queremos cambiarlo y pasar de slog 3, por ejemplo, a HLG. Podemos dividir el monitor y, como veis, incluso aplicar distintos estándares, ya no solo de señal, sino de transmisión. Podemos entrar con cables de SFP28 directamente en el monitor, ¿vale? Y luego esa interfaz, esa salida que os he mencionado antes, la interfaz EMO, ¿vale? que os decía antes, en la cual podemos aplicar un cambio de estándar y con eso nutrir a otro monitor, porque, por ejemplo, eso queremos pasar de slog 3 a HLG y ese otro monitor queremos ver cómo queda la señal en HLG en paralelo con el nuestro, que es slog 3. Pues esa conversión, esa caja negra de conversión de protocolos puede ser directamente el propio monitor. Esto justo, Álvaro, es lo que está ahora mismo preguntando Tiliano, ¿vale? Que comenta si Tilano, se pueden ver dos señales simultáneamente en side by side. ¿Pero qué dos? ¿Qué 4. Me pides 2, te doy 4. ¿Vale? Así que sí que se puede, en efecto. Y de hecho es una de las aplicaciones principales que tenemos en estos monitores que, claro, date cuenta de que si tenemos un monitor que es 4K, cada una de esas señales, aunque va a ser de 16 pulgadas más o menos, pero la vamos a tener con resolución completa Full HD y además con su propio estándar y con esa conversión de estándares que comentaba. Así que sí que en efecto se puede hacer, ¿vale? Y gracias por la pregunta, Tilano, me alegro de que andes por ahí, ¿vale? Okay, concerning viewing angle, as I said, it's much more improved. The best would be to have, because I already made some demos, and for sure we will organize some demo tour in Spain with the help of Trigital. After IBC, we need to organize that. But when you put the 310 and the 3110 side by side and you move around, it's really impressive. The improvement is really high. Next is the anti-reflection. So thanks to the new coating, we have very low reflection on this monitor.
it's not especially, as I said, really important for grading rooms, but for specific areas, it can be nice to have less reflection on the screen. And finally, yes, this comes in fact with the anti-reflection coating. They discovered that with the help of this new coating, it was much easier to clean. This is an additional feature. And important now they developed the recycled plastic that is used to build the frame. It's only 1% of the mass, but it's the beginning, so that we are really contributing. As you know, Sony is since a long time a brand contributing to the respect of the environment. And that's all the optional licenses. I need to modify. Sorry, I made a mistake. In fact, I need to remove some X, because it's not FX, HX, SX. It's just F10, H10, S10. So before sharing the document, no worries, Christophe. We need to modify this. And important, all those licenses are implemented when a unit is sold, and you have 240 hours trial period for all of them, so that you can test them and then decide if some of the features are important for you to purchase. Thank you very much. Thanks a lot, Christophe, for your presentation. Simplemente, bueno, traduciendo un poco la última parte que comentaba Christophe, en la parte de licencias había una errata con la X, ¿vale? La pasaremos corregida para todo el público, y esto que viene con 240 horas, ¿vale? De test, digamos, para las licencias, para probar las licencias y ver si realmente necesitáis luego finalmente comprarla. De uso completo, vamos. Exactamente. Dicho esto, Álvaro, si te parece, te paso alguna pregunta que hay más en el grupo. Vale, sí. Disculpad por el que nos hemos ido un poquito de tiempo, que al final estos monitores tienen y disculpad, ahora estoy bajándote el volumen para que no se me meta eco a través de mi micro. Entonces, disculpad si no oigo bien en algún momento, pero chútamela. Venga, te paso otra de nuestro amigo Tiliano. Comenta qué ocurre con los valores negativos del espacio ACES en estos monitores. Un poco, bueno, que entiendo que vas a hablar un poco de la captura y de la visualización. Esta creo que te... Claro. De hecho, mira, tenía preparada, porque según estaba hablando Christophe, la he estado buscando. Hay un gráfico que suelo mostrar en las presentaciones y que os sonará. Voy a volver a compartir pantalla, perdonad. Que es este. Dime, perdona, Gerardo, cuando lo veas. ¿Está llegando? Aquí la tenemos. Vale. Pues, a ver, ACES básicamente es aquí una especie de triángulo más grande que todo esto, que puede recoger todo el espacio de color, ¿vale? Tanto visible, es decir, esta especie de corte de lenteja que tenemos aquí, como no visible, es decir, espacios negativos. Tanto en cámara, por ejemplo, la Venice 2 ya puede trabajar con espacio ACES, pero realmente trabajar sobre un espacio ACES es una conversión de coordenadas. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un color, imaginad este verde, ¿vale? No sé si veis el ratón aquí, ¿vale? Sí, este verde. Codificado para 709, es decir, para el triángulo azul que tenemos aquí, va a tener unos valores XY. Codificado en DCI-P3 va a tener otros valores. Codificado para cada uno de estos espacios de color va a tener unos valores distintos. Y de hecho, ese es el gran problema al que nos enfrentamos cuando no tenemos bien ajustado, por ejemplo, nuestro DaVinci. ¿Vale? Si resulta que nos ha salido con una etiqueta o queremos forzar cambiar la etiqueta de cómo hemos capturado, y en lugar de decir, bueno, pues es que hemos cogido Sgamut 3, nos vamos a otro espacio de color distinto, va a haber una rotación de las coordenadas. Pero las coordenadas, por ejemplo, esta que está aquí, que no es de ningún espacio visible, no pasa nada. Directamente esto, aunque potencialmente puede existir, realmente no va a haber ningún color codificado aquí, ¿vale? Y luego recordad que los paneles nuestros pueden mostrar
más o menos el 80% del espacio de color que vemos aquí, de color verde, ¿vale? Que fijaos que es todo visible, salvo esta puntita de aquí debajo. Entonces, el 80% de este triángulo es lo que muestra el monitor. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si le damos un color codificado aquí? Pues nos lo recortaría, ¿vale? Y de hecho esto es muy parecido a lo que decíamos antes de poder mostrar en monitor con un cebreado todo aquello que se salga de la norma. Si el monitor está trabajando, por ejemplo, en espacio color P3, el gris, y le llega este color, ¿vale? El verde que está afuera, que sí que podría codificarlo. Vámonos a este. Este verde lo podría codificar en 2020, pero no entra dentro de P3. Entonces se produciría ahí como un recorte, una especie de saturación, pero no de luminancia, sino de crominancia. Ahí directamente ese color no se puede codificar, por lo tanto hay que ajustarlo o llevarlo a través de los ejes acromáticos, llevarlos al borde del espacio de color que sí que estamos codificando, ¿vale? Eso es lo que entiendo que se hace, pero depende de cada situación. Por eso es tan importante ajustar el espacio de color del monitor, y por eso en los monitores es un poco lioso y soy el primer cabezón que mete la pata con eso, ¿vale? Pero es muy importante ajustar tanto la gama como el espacio de color, todos los estándares, para que sean coherentes con la señal que le metemos de cámara. Porque, por ejemplo, eso, puede que la cámara me esté dando una SLOG3 con SGAMUT 3 y esté saliendo eso por el SDI. Pues no, tendremos que recortarlo a un 2020 y luego ya el monitor gestionará qué colores de ahí puede mostrar y cuáles no, ¿vale? Habrá colores a lo mejor aquí que este verde no lo va a distinguir de este otro verde porque está muy cerca, pero realmente tampoco va a ser un problema muy, muy grande. Si hasta ahora hemos estado trabajando con el azul y ya no, o sea, con el espacio color este azul y ya no la veíamos y deseábamos en muchos casos. Entonces eso, pensad que ACES es un cajón muy grande donde cabe absolutamente todo. Otra cosa es luego el estándar bajo el cual estamos codificando nuestra señal, ¿vale? Dentro de ese cajón tan grande. No sé si hay alguna más, Gerardo, perdona. Yo tenía por aquí alguna guardada. Te iba a preguntar, Álvaro, ¿cómo se generó la curva HLG y el porqué de su uso? ¿Vale? O sea, ¿por qué elegir una curva HLG o SLOG o PQ? Vale. Buena pregunta. De hecho, me ha costado mucho, todavía no lo he dicho, pero HLG, JA, DG, DG, B2, DG, ¿vale? Es que no puedo, es superior a mí. Pero básicamente, tened en cuenta que cada uno de los fabricantes tenemos nuestra propia curva, ¿vale? En Sony tenemos la SLOG3, teníamos también la SLOG2, tuvimos la SLOG1, Canon tiene su propia curva, Arri tiene su propia curva, cada fabricante tiene su curva, que normalmente está adaptada a sus sensores, es decir, es para dar el máximo margen dinámico dentro de un entorno, digamos, seguro de señal, ¿vale? Problema. Llegaron la BBC y la NHK japonesa y hablaron entre ellos de decir, oye, tú estás hasta las narices de los fabricantes. Sí, a mí me pasa, a ti también, de verdad, joder. Pues mira, vamos a reunirnos y vamos a decirles que saquen una curva que, primero, que sea logarítmica, ¿vale? Que me permita trabajar con HDR. Segundo, que sea retrocompatible con 709, por lo tanto, hasta los 100 nits es lo mismo que la curva 709, pero en lugar de hasta el 100%, al 50%, por lo tanto es un factor de amplificación. Y tercero, que no necesite pasar por sala de color, ¿vale? Que directamente la señal nos salga en los niveles adecuados, que no necesite etalonarse. Y ahí, por una vez en la vida, nos pusimos de acuerdo los fabricantes, nos reunimos, oye, ¿cómo es la curva? Vale, pues tiene que ser, y llegamos a la conclusión de que era la HLG. H de hybrid, ¿vale? Porque, como decía, hasta los 100 nits es la 709 reducida a la mitad y de ahí en adelante es logarítmica. De esa logarítmica viene la L de HLG y la G es de que aplica a la gama, no al espacio de color. El espacio de color normalmente va a ser el 2020, ¿vale? Entonces, es simplemente una curva que sirve para estandarizarlos a todos y tener el control sobre ellos, ¿vale? Rollo el Señor de los Anillos, ¿vale? Si queréis, tenéis también algún vídeo, no voy a vivir de esto en Andorra jamás, ¿vale? Bueno, en Andorra no voy a vivir de ello, ¿vale? Pero tenéis una serie de vídeos en YouTube muy cutres que he hecho que os pueden servir, hablando de HDR, de curvas de gama, de todas estas cositas, ¿vale? Entonces, si buscáis Álvaro Ortiz y, por ejemplo, HLG, podéis encontrar más datos de esto, porque ahora, como vamos pillados de tiempo, no lo puedo explicar mucho más, pero os puede servir. Espero que os sirva.
No sé si hay algo más. Estábamos contestando justo a Tiliano aquí por el chat, que estaba comentando, dice, entonces para trabajar en SDR y HDR es mejor configurar señales por 2 entradas de monitor diferentes. Está preguntando por el tema de control de cámaras. Si el equipo te lo está dando así, sí. Si no, tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, en el cuadrante del monitor, en un cuadrante usar la señal tal cual te viene, que normalmente va a ser pues, el estándar 2020, y en otro cuadrante le has aplicado la LUT de 2020 bajándola a 709. Entonces, yo creo que es mejor esa forma de hacerlo, para no tener que nutrir desde 2 fuentes distintas de la misma cámara, porque ahí lo estás haciendo en cámara. Y hay veces que a lo mejor, si por ejemplo estás conectado a través de 12 GSDI, puede que otra de las salidas de la cámara para salir en SD ya no la tengas disponible. Entonces, yo creo que eso es mejor hacerlo a través de LUTs del propio monitor, con los cuadrantes del monitor. ¿Vale? Para que sepas. Gracias. Claro, eso te iba a decir, que es Tilano, no Tiliano. Uy, perdona, no te quería Tilano. corregir, pero... Perdóname, perdón, Tilano. Tengo tu libro por aquí, por cierto, Tilano. No sé ahora mismo dónde lo he metido, pero por aquí lo tengo. Y nada, no sé si hay algo más, ¿vale? Ramón, no, nos hemos ido sí, media horita. Bueno, seguro, pero no pasa nada. La verdad es que ha sido tan interesante y tan ameno que ha merecido la pena esa media hora. Seguro que nos van a perdonar y que nos ha venido bien a todos, por lo menos a mí. Por último, decir, Gerardo, si, como has comentado antes, así un poco de pasada, la disponibilidad de este nuevo monitor, ¿cuándo podríamos o cuándo tenéis previsto un poco ya para finalizar y que quede un poco más concreto a partir de qué fechas? Sí. Los monitores, digamos, las primeras jornadas de monitores que se servirán, ¿vale? Como fecha tentativa comentaron noviembre, yo diría finales de año, principios de 2024, ¿vale? Y lo que había comentado antes, estamos trabajando con Canon Europa para intentar traer una unidad de demo, incluso una del 310, para tener una comparativa side by side de los 2 monitores. Perdón, ¿se te ha escapado Canon Europa? Sony Europa. Me vais a disculpar que era mi empresa pasada. Discúlpame, gracias Álvaro, perdonadme. Estamos trabajando con Sony Europa para traernos el monitor, ¿vale? La primera semana de octubre y tener una comparativa con el 310, ¿vale? Y bueno, os mandaremos las invitaciones, tendréis la confirmación, Ramón, en cuanto lo tengamos cerrado, ¿vale? Perfecto. Y poder traerlo y acercarlo a los usuarios. Pues nada, quedamos a la espera esa y de cualquier otra oportunidad que podamos tener y que nos imaginemos para poder mostrar los monitores a los clientes. Y por mi parte, agradeceros muchísimo de verdad este tiempo que nos habéis dedicado, a Christophe sobre todo, de acuerdo, por su tiempo desde Francia. Y nada, si no tenéis por vuestra parte nada más que añadir, pues damos por mi parte, sí. Recordar que en breve subiremos el vídeo a nuestro portal, ¿vale? Y que podéis allí tranquilamente visualizarlo y recrearos otra vez. Siempre la segunda vez sacas más cosas que no en una primera, ¿de acuerdo? Álvaro, un placer. Gerardo, muchísimas gracias. Christophe, muchísimas gracias por todo. Y quedamos a la espera de vuestros comentarios. Cualquier cosa que necesitéis, de acuerdo, tanto Sony como nosotros estamos a vuestra disposición. Que paséis una buena mañana, un buen día y cuidaros mucho sobre todo. Muchísimas gracias. Saludos y gracias. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Hasta luego.